Buenas tardes, alumnos. Estoy compartiendo pantalla. Gracias. Vamos a iniciar con la clase. Eh, Habíamos entrado a muerte celular y habían expresiones morfológicas de muerte celular. Ya habíamos hecho la necrosis, que es una de las expresiones morfológicas de muerte celular, que se caracteriza generalmente porque hay alteración y destrucción de las estructuras de las membranas y siempre va acompañada de una reacción inflamatoria. Esa es la característica de la necrosis y también hemos visto diferentes formas de necrosis, diferentes formas de muerte celular por necrosis. Ahí hemos hecho necrosis colicoactiva, necrosis de coagulación, necrosis fibrinoide, necrosis gaseosa, necrosis gangrenosa, etcétera. Ahora vamos a pasar a ver la otra expresión morfológica de muerte celular, que no es necrosis, es apoptosis. Entonces decimos que la apoptosis es otra expresión morfológica de muerte celular diferente a la necrosis. ¿Por qué es diferente a la necrosis? Porque hay una programación genética de este tipo de muerte celular. Todas las células del organismo tienen genes de muerte celular programada, que es irregulada además este tipo de muerte, que se llama apoptosis. Porque todas las células envejecen y cuando es un envejecimiento fisiológico, entonces estas células van a activar sus genes de muerte celular programada y van a entrar en apoptosis para ser eliminadas. La única expresión morfológica de muerte celular que es fisiológica y es patológica. Los otros tipos de expresiones morfológicas siempre es patológica. La necrosis siempre es patológica. La apoptosis es una muerte celular programadamente con una programación genética, ¿no es cierto? Y que puede ser fisiológica y puede ser patológica. Otra de las características de la necrosis es que se, se presentan solo en una célula. Este tipo de muerte celular solo ocurre en una célula. En cambio, la necrosis ocurre en un conjunto de células, en un grupo de células. ¿Sí? Para que la célula inicie este tipo de muerte celular, tienen que activar una serie de enzimas citoplasmáticas especiales, es otra de las características de la necrosis, que la degradación de sus componentes estructurales del citoplasma lo realizan por unas enzimas muy especiales llamadas caspasas. Estas son enzimas especiales que degradan el ADN del núcleo, o sea, degradan al núcleo en fragmentos grandes. Se llaman fragmentos nucleosomales. En cambio, la degradación del núcleo por las enzimas lisosómicas de la necrosis son fragmentos muy chiquititos. Esa es otra diferencia de la morfológica de la necrosis y de la apoptosis. Repito, la fragmentación del núcleo por las caspasas en la apoptosis son fragmentos grandes. Un núcleo se puede fragmentar en 3, en 4 fragmentos grandes y esos fragmentos se llaman fragmentos nucleosomales, característica de la apoptosis. También otra característica de la apoptosis es que se fragmentan, ¿no es cierto?, las proteínas estructurales del citoplasma, las proteínas del núcleo, las proteínas del citoplasma. Entonces hay una degradación del citoesqueleto de estas células que están entrando en apoptosis y cuando hay una degradación del citoesqueleto, la membrana celular se hace muy frágil. Por eso es que se forman vesículas apoptóticas en estas células que están muriendo por apoptosis, porque hay destrucción del citoesqueleto. No se olviden que el citoesqueleto le da la forma, la rigidez, la consistencia de no ser apretada y de no ser elongada a la célula. Cuando están
Cuando se están rompiendo las proteínas del citoesqueleto, entonces esta membrana celular es muy frágil y empiezan a formar vesículas, unas proyecciones exofíticas del citoplasma que se llaman vesículas apoptóticas en el proceso de la apoptosis. Y cuando se desprenden estas vesículas apoptóticas, se forman en cuerpos apoptóticos. Por eso es que de una célula que está muriendo por apoptosis podemos tener 3, 4 cuerpos apoptóticos que son más pequeños. Entonces, una de las características, les estoy diciendo, de que es la destrucción de las proteínas estructurales del citoesqueleto, del citoplasma, pero los componentes estructurales, especialmente las proteínas estructurales de las membranas, no son atacadas. Entonces, la estructura de la membrana está intacta. No son degradadas, no son atacadas la estructura de las membranas, de la membrana celular, de la membrana mitocondrial, de la membrana del núcleo. Estas membranas estructuralmente están intactas, porque las caspasas no atacan a estas proteínas de las membranas, solamente atacan, destruyen a las proteínas del citoesqueleto. Ahora bien, la muerte celular programada, que es apoptosis, puede ser fisiológica y puede ser patológica. Acá tenemos la mitocondria, es un organito, ahí está la mitocondria, que es la que va a decidir si esa célula muere por apoptosis o muere por necrosis. Porque la mitocondria decide, especialmente si entra la célula en hipoxia, la mitocondria decide si esa célula va a morir por apoptosis o va a morir por necrosis, porque la mitocondria es un organito intracitoplasmático que realiza muchas funciones, y una de esas funciones es almacenar proteínas, por ejemplo, proteínas oxidativas, las forman ellas mismas porque tienen sus propios ribosomas, tienen su propio ADN, y también almacenan proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Y dependiendo si hay señales, si hay estímulos para que esta célula muera por apoptosis, entonces va a alterar la permeabilidad de la membrana mitocondrial, abriendo los conductos para que las células proapoptóticas o para que las proteínas proapoptóticas salgan de la mitocondria al citoplasma, y en el citoplasma van a ir a estimular una serie de enzimas que son muy especiales, llamadas caspasas, que son las que van a iniciar la muerte celular por apoptosis. Entonces quiere decir que es bien importante la mitocondria cuando estamos queriendo explicar la patogenia de la apoptosis, ya sea fisiológica o ya sea patológica. ¿Por qué? Porque la mitocondria almacena dentro de su estructura moléculas, proteínas proapoptóticas y antiapoptóticas. Bueno, ya hemos dicho, estas moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas son las que van a decidir la apoptosis fisiológica o la apoptosis patológica. ¿Cuáles son las causas de la apoptosis? Hay causas fisiológicas para hablar de apoptosis fisiológica, y hay causas patológicas para hablar de la apoptosis patológica. Dentro de las causas fisiológicas de la apoptosis, es primero que es un fenómeno normal que se presentan en todas aquellas células que envejecen, por ejemplo. Cuando las células envejecen, estas células envejecidas tienen que activar su muerte celular programada por apoptosis, y para eliminar las células envejecidas. Eso es un proceso fisiológico normal. Luego también cuando los tejidos tienen que involucionar, entonces se tiene que perder, por ejemplo, un tejido que entra en atrofia, estoy hablando de tejidos, de órganos, entonces tienen que perder número de células, y lo hacen también. Ya sea si es un proceso fisiológico normal, entonces la apoptosis es fisiológica. Si es un proceso patológico, la apoptosis es patológica. Entonces, en ese tipo de circunstancias se presenta la apoptosis fisiológica.
en el envejecimiento celular, que es normal, entonces apoptosis fisiológica. Y en aquellos tejidos embrionarios, por ejemplo, que tienen que desaparecer, lo hacen también por apoptosis fisiológica. ¿Sí? Se dice que la apoptosis es una parte del mecanismo que mantiene la homeostasia tisular. Les recordaré, en célula normal hemos hecho cómo se mantiene la cantidad exacta de células que existen en los tejidos, en los órganos, que se llama homeostasia. ¿Quiénes mantienen esa homeostasia? Las células madre tisulares a través de la división mitótica simétrica. Después una de estas células se va a diferenciar, es el otro mecanismo para mantener la homeostasia de los tejidos, la diferenciación celular, y después tenemos la apoptosis, cuando las células envejecen, tienen que ser eliminadas por muerte celular programada, que es la apoptosis. Esos tres elementos mantienen la homeostasia tisular. Entonces, la apoptosis fisiológica es parte de la homeostasia tisular. Dentro de las causas fisiológicas tenemos tejidos embrionarios que tienen que involucionar. Entonces, estos tejidos embrionarios, ya les decía que todas las células tienen genes de muerte celular programada, que es la apoptosis. Entonces, cuando los órganos tienen que involucionar, especialmente los tejidos embrionarios, para involucionar van a tener que estimular sus genes de muerte celular programada, la apoptosis fisiológica, y esa célula va a tener que morir por apoptosis fisiológica para ser eliminada. Estos cuerpos apoptóticos o células apoptóticas son eliminadas sin reacción inflamatoria. Vamos a ver cómo se realiza después eso. La involución de los tejidos dependientes de hormonas, por ejemplo, tenemos las células de la mucosa endometrial, donde cuando hay en un ciclo menstrual normal, hay aumento de progesterona, aumento de estrógenos, donde el epitelio es proliferativo, y cuando en el segundo periodo del ciclo menstrual bajan los estrógenos, aumenta la progesterona, y esa baja de estrógenos va a permitir de que el endometrio se desprenda y pueda ser eliminado. Ahí podemos ver nosotros también que se está produciendo la apoptosis de las células de tipo fisiológico. También la disminución de las hormonas nos puede llevar a la atrofia de los órganos, especialmente las mujeres menopáusicas tienen que atrofiar existe atrofia de los ovarios, atrofia de las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque ya nos producen estrógenos, entonces eso permite de que todas las células de estos órganos, como es la glándula mamaria, el ovario, entonces va a perder células porque han activado su muerte celular programada genéticamente, que es la apoptosis fisiológica, es este mecanismo. En la remodelación de los tejidos también, para remodelar los tejidos, vamos a ver de que si hay muchas células en un tejido, va a tener que estimular sus genes de apoptosis fisiológica para que esas células entren a apoptosis y sean eliminadas por fagocitosis. Eliminación de los linfocitos autorreactivos. Cuando se están sintetizando, formando las células de la hematopoyéticas, ¿no es cierto? Donde se van formando todos los componentes de la sangre, ahí también se forman linfocitos autorreactivos que son después eliminados en los órganos linfoides primarios, en el timo, por ejemplo. Entonces, estos linfocitos autorreactivos no pueden salir a la circulación sanguínea porque destruirían todos sus componentes normales, nuestros tejidos normales autorreactivos, dice, no podrían reconocer que son las células propias de ese tejido y atacarían esas células. Por eso es que los linfocitos autorreactivos tienen que estimular su gen de muerte celular programada fisiológicamente, y de esa manera estos linfocitos autorreactivos son eliminados. Si no se eliminan, entonces nos pueden causar enfermedades autoinmunitarias.
Luego tenemos también otro tipo de apoptosis fisiológica. Aquellas células que han cumplido su función tienen que ser eliminadas porque ya han cumplido su función. Por ejemplo, tenemos los neutrófilos que actúan durante la reacción inflamatoria. En la reacción inflamatoria, los neutrófilos salen de la circulación sanguínea al tejido conjuntival, fagocitan, destruyen al agente causal y cuando ya han terminado su función, activan sus genes de muerte celular programada genéticamente, fisiológicos, eso, y va a entrar a una apoptosis fisiológica. Es así como tenemos las causas fisiológicas para la apoptosis fisiológica. Si las causas son patológicas, la apoptosis es patológica. Todas las células normales que no pueden repararse son eliminadas por apoptosis. Estoy hablando de aquellas células, por ejemplo, que son lesionadas por irradiaciones, por sustancias químicas, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de lesiones que son patológicas van a permitir que la célula estimule su muerte celular programada, la apoptosis, pero en este caso fisiológica. Ahí tenemos células con alteraciones de su ADN. ¿Quiénes pueden alterar el ADN? La hipoxia, las radiaciones, los fármacos antitumorales dañan directamente al ADN, llevando a una mitosis del ADN. También los radicales libres van a lesionar el ADN, llevando a una mutación del ADN, perdón, a una mutación del ADN. Si no son eliminadas estas células dañadas, tienen que ser necesariamente eliminadas por apoptosis, en este caso la apoptosis patológica. Si no son eliminadas estas células con ADN lesionadas, mutadas, entonces se transforman en células malignas. Por eso es importantísimo de que se eliminen por muerte celular programada la apoptosis patológica. Si no se eliminan esas células, van a convertirse en células malignas porque van a tener la capacidad de escapar del control del ciclo celular de crecimiento y la división celular. Células que acumulan proteínas mal plegadas, también en el citoplasma celular. Cuando las células funcionan mal, sintetizan mal sus proteínas en el retículo endoplásmico rugoso y esas proteínas que están mal sintetizadas, mal plegadas, salen al citoplasma, se acumulan en el citoplasma celular y eso se llama estrés del retículo endoplásmico. Este estrés del retículo endoplásmico son responsables de las mutaciones de sus genes, del ADN. ¿Sí? Entonces también las células lesionadas por radicales libres sufren mutaciones del ADN. Y este estrés del retículo endoplásmico, entonces, ¿qué es? Es la acumulación de proteínas mal plegadas en el citoplasma celular. Eso tiene que empujar a la muerte celular programada genéticamente, que es la apoptosis, en este caso apoptosis fisiológica. El estrés del retículo endoplásmico estimula. ¿Qué es el estrés del retículo endoplásmico? Es la acumulación de las proteínas mal plegadas en el citoplasma de una célula. Este estrés del retículo endoplásmico estimula la apoptosis. Esta es la patogenia para explicar. Esta es la base molecular para explicar las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que en este tipo de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, que estamos hablando, por ejemplo, del Parkinson, después estamos hablando del Alzheimer, todas esas enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, es porque se pierde gran cantidad de células del sistema nervioso central. ¿Y por qué se pierde? Por la apoptosis patológica. Por eso dice, es la explicación de la base molecular de las enfermedades degenerativas, la apoptosis por el estrés del retículo endoplásmico. ¿Y qué es el estrés del retículo endoplásmico? Es la acumulación de proteínas mal plegadas en el citoplasma de la célula. Muerte celular por infecciones. Las células infectadas, especialmente por los virus, como el VIH, el adenovirus, son eliminados por apoptosis.
los virus inducen a la célula a estimular sus genes de la muerte celular programada genéticamente para que pueda ser eliminado del organismo esas células infectadas por los virus. Los linfocitos T citotóxicos, eh, las células tumorales y los tejidos trasplantados inmunológicamente incompetentes son eliminados también por esta vía de la apoptosis patológica. Bien, esas son las causas fisiológicas, las causas patológicas. No importa si son causas fisiológicas o causas patológicas, igual esas células van a programar sus genes de muerte celular programada genéticamente y van a tener que morir ya sea por apoptosis fisiológica o por apoptosis patológica. ¿Cuáles son los cambios bioquímicos que se producen cuando la célula está muriendo por apoptosis? Vamos a ver. La mitocondria almacena proteínas pro y antiapoptóticas. Pero no solamente hay proteínas pro y antiapoptóticas en la mitocondria. La mayoría se encuentra en la mitocondria, pero también tenemos en el citoplasma. Entonces, la mitocondria almacena las proteínas pro y antiapoptóticas. Una de esas es la citocromo C. Es una proteína que se encuentra dentro de la mitocondria, la citocromo C, y es proapoptótica. En una célula normal, esta citocromo C no puede salir de la mitocondria, ¿sí? Es una proteína proapoptótica. Sale de la mitocondria al citoplasma de la célula cuando hay una estimulación. Por ejemplo, una hipoxia puede alterar la semipermeabilidad de la membrana mitocondrial y ahí vamos a tener que se abren conductos, que se producen los conductos en la membrana mitocondrial y el escape de la citocromo C al citoplasma. Esta proteína, citocromo C, que es proapoptótica, se une a la APAP1, que es otra proteína que se encuentra en el citoplasma de la célula. Entonces, la citocromo C sale de la mitocondria, se une al APAP1 para formar el complejo proteico llamado apoptosoma. Apoptosoma. Este complejo proteico es el que va a ir a activar a unas enzimas especiales que se encuentran en el citoplasma. Son enzimas, más que todo, son proteasas especiales llamadas caspasas. Pero estas enzimas, esta caspasa es enzima que solo degrada proteínas. Por eso se dice que son proteasas de tipo cisteína. ¿Por qué? Porque estas caspasas, que son proteasas de tipo cisteína, atacan proteínas del citoplasma y no atacan las proteínas de las membranas. No atacan las proteínas de la membrana celular, de la membrana. Ninguna de las membranas son atacadas por este tipo de proteasas, que son las caspasas. ¿Sí? Entonces, estas caspasas van a atacar las proteínas, o estas proteasas van a atacar y van a degradar las proteínas estructurales del citoplasma celular, respetando las proteínas estructurales de las membranas celulares. Por eso es que en la muerte celular por apoptosis, la estructura de las membranas celulares están intactas. No se altera la estructura de las membranas. Bien, esa es una de las características bioquímicas que se pueden explicar de lo que pasa en la muerte celular programada, que es la apoptosis. Ahora tenemos otro cambio bioquímico, la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina es un fosfolípido que se encuentra en la parte interna, en las células normales se encuentra en la parte interna de la membrana celular. Pero cuando la célula está entrando en apoptosis, esta fosfatidilcerina aparece en la parte externa y tiene una carga negativa, esta fosfatidilcerina. Tiene carga negativa. Entonces, no se sabe el mecanismo de por qué cuando se está produciendo la apoptosis, la muerte celular programada, la fosfatidilcerina aparece en la parte externa
de esta membrana, de esta célula que está muriendo por apoptosis. Y como tiene carga negativa, esto es lo que reconoce el macrófago tisular. Entonces el macrófago tisular va a reconocer a esta estructura que tiene alterada bioquímicamente la parte externa de la membrana, ya sea de la célula apoptótica o de los cuerpos apoptóticos. Entonces la reconoce, la fagocita, la degrada y la elimina, sin reacción inflamatoria. ¿Por qué no hay reacción inflamatoria? Porque la membrana celular y la membrana de todos los organismos citoplasmáticos estructuralmente están intactas. Entonces, todos los componentes que se han degradado dentro de la célula no pueden salir fuera de la célula al tejido conjuntival. Entonces, no hay señales de peligro para que se pueda iniciar la reacción inflamatoria. Por eso hay ausencia de la reacción inflamatoria, porque no abandonan los componentes degradados dentro de la célula, afuera de la célula, porque su membrana está intacta. ¿Sí? Entonces, de esa manera se eliminan las células que mueren por apoptosis, ya sea la célula apoptótica o los cuerpos apoptóticos. Vamos a ver por qué se forman los cuerpos apoptóticos. ¿A qué llamamos cuerpos apoptóticos? Morfología de los cuerpos apoptóticos. Hemos dicho que cuando una célula está entrando en muerte celular programada genéticamente, que es la apoptosis, se degrada por las caspasas, se degrada las proteínas del citoplasma, todas las proteínas del citoplasma. No se olviden de que el citoesqueleto está formada por proteínas, ¿no es cierto? Proteínas estructurales, los filamentos de actina, miosina, la vimentina, todos esos son filamentos proteicos que, de gran tamaño, de pequeño tamaño, etcétera, que forman el citoesqueleto. Entonces las caspasas degradan estas proteínas. Cuando hay una degradación del citoesqueleto, hay destrucción del citoesqueleto, la membrana celular se hace muy frágil, porque no se olviden que el citoesqueleto le da la forma, la resistencia, la consistencia a la célula. Entonces, si el citoesqueleto está completamente degradado, entonces se hace frágil la membrana, se puede jalar, se puede contraer la célula, se puede aplastar la célula. Entonces, cuando hay destrucción del citoesqueleto, la membrana se hace muy frágil, la membrana celular, y empiezan a aparecer vesículas exofíticas. Aparecen las vesículas exofíticas, ese tipo de vesículas exofíticas se dice vesículas apoptóticas. Estas se desprenden y se convierten en cuerpos apoptóticos. Estos cuerpos apoptóticos tienen la fosfatidilcerina fuera de la membrana de los cuerpos apoptóticos. Como tiene carga negativa, entonces por eso el macrófago la reconoce para fagocitarlo, degradarlo y eliminarlo. Entonces quiere decir que de una célula que está entrando en apoptosis pueden haber 2, 3 fragmentos, cuerpos apoptóticos. Por eso es que los cuerpos apoptóticos son unas formaciones globulares, eosinófilas, pequeñitas. De una célula que entra en apoptosis puede haber 2, 3, 4 cuerpos apoptóticos. Cuando la célula, cuando la membrana celular se hace tan frágil, se evagina, haciendo una vesícula exopítica, por supuesto que va a arrastrar los componentes citoplasmáticos de esta célula que está entrando en apoptosis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a estar formada el cuerpo apoptótico? Con restos de todo lo que se ha fragmentado dentro del citoplasma. Pueden haber mitocondrias. No se olviden que las mitocondrias, en este caso, están íntegras, están intactas, porque no hay ataque de membranas, de la estructura de las membranas. Y vamos a ver cuáles son las características microscópicas de las células que mueren por apoptosis. Una de esas características es que la célula se contrae. En cambio, las células que mueren por necrosis siempre están acompañadas de edema. En cambio, las células que mueren por apoptosis se contraen, se retraen.
Entonces los cuerpos, las mitocondrias, todas están contraídas, están retraídas, pero están íntegras estructuralmente, morfológicamente. Hay una condensación de la cromatina también, ¿sí? Que se distribuye por debajo de la membrana nuclear. Si se condensa la cromatina, siempre está por debajo de la membrana nuclear. Entonces, hemos dicho que el núcleo se fragmenta en dos o más fragmentos grandes por las caspasas. Se llaman fragmentos nucleosomales. Repito, característica de la apoptosis, los fragmentos nucleosomales, que son dos, tres fragmentos nucleares. El núcleo se fragmenta en grandes pedazos, se puede decir, y eso se llama fragmentos nucleosomales. En cambio, en la necrosis, la degradación enzimática, de son N enzimas, 40 enzimas hidrolíticas hay en los lisosomas, esas van a degradar en partículas bien pequeñitas. Esa es una característica también morfológica, microscópica de la necrosis y la apoptosis. Acá está la formación de vesículas citoplasmáticas y posterior desprendimiento en cuerpos apoptóticos. La célula forma vesículas que protruyen a la superficie externa por la destrucción del citoesqueleto que realizan las caspasas, haciendo que la membrana plasmática sea frágil, se deforma y cuando estas vesículas se desprenden forman los cuerpos apoptóticos, que están rodeadas de membranas estructuralmente intactas pero bioquímicamente alteradas. ¿Por qué decimos estructuralmente intactas? Porque no ha habido degradación de sus componentes estructurales por las proteasas. Pero bioquímicamente alterada quiere decir que la fosfatidilcerina que estaba en una célula normal dentro de la membrana celular, ahora está fuera de la membrana celular. Y como tiene carga negativa, eso es lo que reconoce el macrófago, la fagocita, la degrada y la elimina. ¿Sí? Ahora, este cuerpo apoptótico puede o no puede tener fragmento nuclear, porque no se olviden que el núcleo se va a fragmentar en fragmentos grandes, que pueden ser dos, tres fragmentos. Entonces, no todos los cuerpos apoptóticos siempre van a tener fragmentos nucleares. Algunos no tienen fragmentos nucleares. Fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por los macrófagos. Son rápidamente reconocidos, ingeridos para ser degradados por las enzimas lisosómicas. No desencadenan una reacción inflamatoria porque la membrana externa permanece intacta sin dejar escapar restos nucleares. Pero aquí estamos hablando de que los cuerpos apoptóticos son fagocitados. Y cuando ya están dentro del macrófago, por supuesto que se va a unir a los lisosomas, ¿no es cierto? Y son terminadas de degradar los cuerpos apoptóticos por las enzimas lisosómicas para ser eliminadas del organismo. Con el microscopio óptico y con tinciones de hematoxilina se van a ver masas redondeadas eosinófilas con o sin fragmento nuclear, sin reacción inflamatoria en los cuerpos apoptóticos. Esas son las características bioquímicas de los cuerpos apoptóticos. Ahora, todas las células del organismo presentan moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas que están dentro de las mitocondrias y en el citoplasma celular. Estas moléculas, cuando están estimuladas, determinan si la célula muere por apoptosis o si la célula sobrevive. ¿Mm? Entonces, esto está mal, sobrevive. Entonces decimos de que quién es el organito que decide si esa célula muere por apoptosis o por necrosis frente a una hipoxia, por la mitocondria. Ahora bien, decimos que la mitocondria o todas las células tienen en su mitocondria moléculas proapoptóticas y antiapoptóticas. Proapoptóticas, las que van a llevar a la muerte por apoptosis. Antiapoptóticos, los que frenan la apoptosis. ¿Cuáles son esas moléculas proapoptóticas? Ahí están las moléculas proapoptóticas que se encuentran encerradas en la mitocondria, la VAC y la VAC, que cuando se activan, se oligomerizan estas.
proteínas proapoptóticas. Y en la membrana mitocondrial externa se hace permeable. Solamente cuando la membrana mitocondrial se hace permeable pueden abandonar estas moléculas proapoptóticas, ¿no es cierto? Y permite la salida de la citocromo C. Estas cuando se activan van a alterar la membrana mitocondrial externa que se hace permeable, forma un canal, esta Buckyback, y permite que salga la citocromo C. La citocromo C sale al citoplasma y en el citoplasma van a ir a activar a las caspasas iniciadoras, porque hay caspasas iniciadoras, la caspasa 6, la caspasa 9, y posteriormente esas caspasas iniciadoras van a activar a las caspasas ejecutoras. ¿Qué quiere decir caspasas ejecutoras? Que son aquellas que van a degradar, las que actúan como proteasas. Van a degradar las proteínas del citoplasma. Desintegran los componentes intracelulares, pero respetando los componentes estructurales de la membrana. Entonces, solamente degradan los componentes estructurales del citoplasma, respetando a los componentes estructurales de las membranas, la membrana celular, la membrana mitocondrial, la membrana del retículo endoplasmático rugoso, todo eso. Entonces, en este tipo de muerte celular por apoptosis, esta célula que ha muerto por apoptosis se contrae, se retrae. Esa es una de las características de la apoptosis. Y todos los organitos intracitoplasmáticos están contraídos, pero con sus estructuras intactas bioquímicamente. Esas son las moléculas proapoptóticas, la BAC y la VAX. Las moléculas antiapoptóticas, también en el núcleo se almacenan las moléculas antiapoptóticas, aquellas que van a frenar la apoptosis. ¿Cuáles son esas moléculas antiapoptóticas, las que frenan la apoptosis? La BECLA2, la BECLA-X, la BECLA-1. Estas son proteínas y se localizan en la membrana mitocondrial externa y mantiene la impermeabilidad sin dejar salir a la citocromo C. Las proapoptóticas forman un canal en la membrana de la mitocondria para que salga la citocromo C. Las antiapoptóticas mantienen impermeables, no dejan de que salga la citocromo C. Por eso se dice moléculas antiapoptóticas. Porque si sale la citocromosa del núcleo, va a activar a la caspasa, ¿no es cierto? Y la caspasa va a activar a la caspasa ejecutora, que son una especie de proteasas muy especiales que solamente atacan a las proteínas del citoplasma. También tenemos ciertos sensores, como por ejemplo la BAT, la BIN, la BIT. Esto se llama también proteína solo BH3, son sensores. Por ejemplo, son sensores de estrés y de daño celular. Regulan el equilibrio entre la proteína pro y antiapoptótica. Estas son las reguladoras entre aquellas proteínas pro y antiapoptóticas. ¿Cuáles son las señales de supervivencia de la muerte celular? Tenemos que ver cuáles son esas señales de supervivencia de muerte celular. Señales de supervivencia, por ejemplo, los factores de crecimiento, las hormonas. Estas, cuando se encuentran en gran cantidad, estimulan la producción de proteínas antiapoptóticas, como la BECLA2. ¿Por qué antiapoptóticas? Porque frenan el escape de la citocromo C y no se produce la muerte celular programada, no se produce la apoptosis. Señales de muerte, señales de supervivencia, señales de muerte. La disminución de factores de crecimiento, la disminución de las hormonas, el daño del ADN, el estrés del retículo endoplásmico, que es la acumulación de proteínas más mal plegadas, van a activar a los sensores solo BH3. Estos van a activar a las proteínas proapoptóticas. Y estas proteínas proapoptóticas, ¿cómo activan? Permeabilizan la membrana mitocondrial externa. ¿Para qué? Para que salga la citocromo C al citoplasma y
para que se una al apoptosoma y forme el cuerpo se forme el apoptosoma y de esa manera se activa la caspasa y se produce todo el mecanismo de la apoptosis. La BH3 también se une a la BCLA2, a la BCLA-X, bloqueando su función protectora, porque estas son antiapoptóticas, induciendo la apoptosis celular también. Conclusión. La activación de la BAC y de la VAX y la pérdida de las funciones protectoras de la BCLA2, ¿no es cierto? Determina la liberación de la citocromo C del núcleo al citoplasma que se une al APAP1 formando el apoptosoma. Son proteínas que se encuentran en el citoplasma. Se forma el apoptosoma, que es un complejo multiproteico, citocromo C más APAP1. Este apoptosoma activa la caspasa iniciadora. La caspasa iniciadora son proteasas tipo cisteína, que solo van a atacar a las proteínas del citoplasma, no a las proteínas de las membranas. Fragmentan a las proteínas estructurales del citoplasma y desencadenan la apoptosis. Patogenia o mecanismo de la apoptosis. ¿Cómo se produce la apoptosis? Hay la vía intrínseca mitocondrial y la vía extrínseca mitocondrial. Perdón, la vía extrínseca del receptor de muerte. La vía intrínseca, que es mitocondrial, se van a activar todos las moléculas proapoptóticas que se encuentran en la mitocondria, y la vía extrínseca es a partir de los receptores de muerte que se activan, son receptores de muerte que van a ir a ser activados por algunas señales de muerte celular por apoptosis. Veamos la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. Los estímulos que activan esta vía de muerte celular por apoptosis pueden ser fisiológicos o patológicos. Y hemos visto la supresión de los factores de crecimiento, el daño del ADN nos va a llevar a una apoptosis patológica, porque hay daño del ADN, el mal plegamiento de las proteínas por hipoxia, etcétera. Son estímulos que conducen a un desequilibrio de la familia de las BCLA2, que son proteínas antiapoptóticas. Entonces, estas van a bajar su concentración porque son moléculas antiapoptóticas. Por estos estímulos tiene que entrar en apoptosis esta célula. Por lo tanto, hay un desequilibrio entre sus moléculas proapoptóticas y las antiapoptóticas. Entonces van a disminuir la acción de las antiapoptóticas, ¿sí? Para que se produzca más las proteínas proapoptóticas, y de esa manera las moléculas proapoptóticas van a alterar la permeabilidad de la membrana mitocondrial. Este desequilibrio de la BCLA2 hace permeable la membrana mitocondrial, permitiendo la salida de la citocromo C al citoplasma. En el citoplasma, la citocromo C se une a la APOP1, formando el apoptosoma que estimula a la caspasa 9, que es la caspasa iniciadora, y esa caspasa iniciadora va a activar a la caspasa ejecutora, que es la caspasa 3, y se produce la apoptosis. Otras proteínas mitocondriales son la SMAD diablo, que penetra en el citoplasma, inhibiendo a los inhibidores fisiológicos de la apoptosis, permitiendo el inicio de la apoptosis. Acá tenemos falta de señales de supervivencia o algunas lesiones como las irradiaciones. El daño del ADN va a activar los sensores de la BH3, proteína solo. Esos sensores se llaman proteína solo BH3. Entonces, ¿qué van a hacer estos sensores? Van a antagonizar la BCLA2. Y si antagonizan la BCLA2, entonces, que es antiapoptótica, se van a formar conductos en la membrana mitocondrial para la salida, ¿no es cierto?, de la citocromo C.
Y si sale la citocromo C, entonces se va a ir a unir a la APOP1, se va a formar el apoptosoma, se van a activar las caspasas, que son proteasas tipo cisteína, y va a haber degradación de las proteínas del citoplasma y se va a producir la muerte celular programada, que es la apoptosis. Esta es una célula normal viable, ¿no es cierto? Donde tenemos, miren, no hay fuga de citocromo C. ¿Por qué producción? Hay mayor producción de proteínas antiapoptóticas. Estas son las proteínas antiapoptóticas BCLA2 cuando hay bastantes factores de crecimiento, hormonas, todo eso, entonces se frena la BCLA2. No hay producción de la BCLA2. Y si no hay producción de la BCLA2, entonces vamos a tener que la citocromo C, miren, está dentro de la mitocondria, entonces no se abre el conducto de la mitocondria para que no salga la citocromo C. Entonces no hay fuga de la citocromo C y no se produce la apoptosis. Pero cuando, cuando hay ausencia de las señales de supervivencia, por ejemplo, no hay hormonas, falta de nutrientes, irradiaciones, todo eso, que va a haber un daño del ADN, entonces va a haber una activación de los sensores solo BH3. Y esos que van a ser son antagonistas de la BCLA2. Quiere decir que esta BCLA2 no va a funcionar, no va a poder frenar la apoptosis. ¿Mm? Por lo tanto, se van a abrir conductos en la membrana mitocondrial. ¿Para qué? Para que salga la citocromo C, para que se activen las proteínas proapoptóticos como la VAX. Entonces va a haber fuga del citocromo C porque abren los conductos de la membrana. Miren, es importante la fuga del citocromo C de la mitocondria al citoplasma, y esta citocromo C, ¿qué va a hacer? Se va a unir a la APOP1 para formar el apoptosoma. Esas va a activar las caspasas, iniciadoras, ejecutoras, y esas son las que van a degradar las proteínas del citoplasma, ¿no? Y se va a producir la apoptosis. Pero no solamente hay la vía mitocondrial para la muerte celular por apoptosis, también hay una vía eh, extrínseca. Esta vía mitocondrial intrínseca también se dice. Esta otra vía por receptor de muerte se llama vía extrínseca de muerte celular por apoptosis. ¿Qué tenemos aquí? Normalmente tenemos en la membrana celular receptores. Estos son receptores que tienen receptores que se encuentran en la superficie de la membrana celular y tienen un dominio de muerte. Estos receptores, cuando son estimulados por la faz L, entonces permite de que estos receptores faz, aquí es la FAL y aquí es la faz. Generalmente, cuando las células no son normales, las faz están separaditas, pero estas faz tienen dominio de muerte intracitoplasmático. Y cuando son estimuladas por otras células, entonces estas receptores se juntan. Tres receptores tienen que juntarse a través de su dominio de muerte. Ese dominio de muerte, que es la FAT, entonces va a activar recién la procaspasa 8, que se va a convertir en caspasa 8, que es la que va a iniciar la muerte celular por vía extrínseca. Ese es el mecanismo de la muerte celular por la vía extrínseca. Aquí está. Cuando la faz L se une a la faz, se agrupan tres o más moléculas de faz. Normalmente estas moléculas de faz siempre tienen dominio de muerte, pero están separaditas. Cuando se unen, entonces van a formar, mire, este dominio de muerte celular intracitoplasmático forma un lugar de unión para las proteínas adaptadoras que se llaman FAT, dominio de muerte asociada a la faz. Dominio de muerte asociada a la faz. Entonces se une con la FAT y eso va a permitir la activación de la caspasa 8
que va a terminar activando a la caspasa 10, posteriormente estas activan a la caspasa 6, que es la ejecutora que provocó una escisión autocatalítica. Esta vía se inhibe por la FLIP, que es otra proteína que se une a las caspasas 8, bloqueando la unión de la FAT. Esas serían. Ahora, ¿en qué consiste la fase de ejecución de la apoptosis? La vía intrínseca y la vía extrínseca activan a las caspasas iniciadoras, que es la 8, la 9 o la 10 respectivamente, dependiendo si es la muerte celular programada por vía extrínseca o por vía intrínseca o mitocondrial. Estas caspasas iniciadoras activan a las caspasas ejecutoras, que son la 3 y la 6 respectivamente. Estas caspasas ejecutoras actúan sobre un inhibidor de la ADNasa, permitiendo que la ADNasa sea enzimáticamente activa para degradar el ADN. O sea, las caspasas ejecutoras van a activar a la ADNasa y esa ADNasa va a degradar al ADN. Una proteólisis de los componentes estructurales del núcleo, dando fragmentos grandes. También las caspasas ejecutoras fragmentan a las proteínas estructurales del citoesqueleto. Conclusión, hay caspasas iniciadoras que inician la cascada de activación de las caspasas y hay caspasas ejecutoras. Estas caspasas ejecutoras son las que primero van a degradar, van a estimular al ADNasa. Este ADNasa va a fragmentar en fragmentos grandes al ADN y al núcleo. Pero hay las caspasas ejecutoras, aquí tenemos la 3 y la 6, ¿qué van a hacer? Van a estimular y son proteasas especiales estas caspasas ejecutoras. Entonces, como son proteasas, van a ir a degradar las proteínas del citoplasma. Se llaman caspasas ejecutoras. Esa es la. Ahora vamos a dejar para la próxima clase cómo se eliminan los cuerpos apoptóticos. Bien, muchachos, nos vemos el próximo lunes para ver cómo se eliminan los cuerpos apoptóticos sin reacción inflamatoria, por qué no se produce la reacción inflamatoria, solamente la fagocitosis de estos cuerpos apoptóticos. Ya sabemos que cuando una célula entra en muerte celular programada, apoptosis, se van a formar 2, 3 cuerpos apoptóticos de una célula. ¿Y qué es un cuerpo apoptótico? Es un cuerpo eosinófilo, ¿no es cierto?, intensamente eosinófilo, con membrana celular intacta, pero con alteración bioquímica en su membrana, porque la fosfatidilcerina que tiene proteína, que tiene carga negativa es reconocida por los macrófagos, por eso que los macrófagos las fagocitan, las degradan por sus enzimas lisosómicas para ser eliminados sin reacción inflamatoria. También sabemos por qué no acompaña la reacción inflamatoria en la muerte celular por apoptosis, porque las membranas celulares y las membranas de los organitos intracitoplasmáticos están íntegros. Entonces, si la membrana celular está íntegra, no hay salida de los restos intracelulares hacia afuera, hacia el tejido conjuntival. Entonces, no hay señales de peligro. Por eso hay reacción inflamatoria. Gracias.